Tras la captura de Chikatilo, la región de Rostov respiró aliviada, pero un par de años después todo volvió a suceder. Esta vez en la pequeña ciudad de Kamensk-Shaktinsky apareció el pedófilo Roman Burtsev, apodado Kamensky Chikatilo por las autoridades investigadoras. Se sabe relativamente poco sobre la infancia del maníaco. Según una fuente, Roman Vladimirovich Burtsev es hijo de una familia disfuncional. Sus padres eran alcohólicos. El pequeño Roma era callado y tímido, estaba sometido a un estrés constante, a menudo recibía castigos injustificados y oía palabrotas de borracho. Pero otra versión dice que la madre y el padre del futuro asesino eran personas absolutamente normales y nunca maltrataron a su hijo. Intentaban proporcionar al niño todo lo necesario y por ello trabajaban duro. En la infancia, Roman Burtsev casi nunca veía a sus padres y debido a su apretada agenda no podían ocuparse de su crianza. La primera vez que Roman Burtsev cometió un delito fue a los 13 años. Arrastró por la fuerza a su compañera al sótano y amenazándola, la obligó a desnudarse. Los gritos de la niña atrajeron la atención de una mujer que trabajaba como conserje. Ella bajó al sótano, rescató a la niña y llamó a la policía. Los agentes de la ley ficharon a Roma. Durante más de 8 años, el asesino en serie fue un buen ciudadano y no despertó sospechas hasta cierto momento. Tras graduarse en el colegio, Burtsev ingresó en una escuela de formación profesional y cuando cumplió los 18 años, se alistó en el ejército. Desmovilizado, Roman consiguió trabajo en una fábrica de maquinaria, donde trabajaba como soldador eléctrico. La vida del maníaco era ordinaria, normal, y nada hacía presagiar problemas, pero el matrimonio se convirtió para el joven en la decepción más fuerte. El chico soñaba con que su futura esposa fuera virgen, pero sus esperanzas no se cumplieron. En busca de la inocencia, el maníaco empezó a relacionarse con chicas mucho más jóvenes que él para saciar sus fantasías sexuales. Sin embargo, todas resultaron ser mimadas. Entonces, Roman Burtsev se dio cuenta de que solo las niñas pequeñas pueden ser puras, y en su cabeza empezaron a tomar forma planes pervertidos. Roman Burtsev era muy consciente de que voluntariamente niñas en edad escolar primaria en la cama con él no va a ir a la cama, y la única manera de conseguir el deseado, el uso de la fuerza. Pero la violación es un delito grave, y esto detuvo temporalmente al maníaco. Pensamientos de un ataque se hizo más obsesivo, pero el pedófilo fue impedido por las circunstancias, los testigos y la astucia de las colegialas. Los niños trataban a Roman con recelo y huían, lo que no es de extrañar. Tras las atrocidades de Wo Muhankin y a Chikatilo, los padres recordaban constantemente a sus hijos el peligro, prohibiéndoles hablar con extraños. Pero un día, Burtsev encontró su primera víctima. La violación y el monstruoso asesinato ocurrieron en otoño, el 15 de septiembre de 1993. Los niños Churilov se encontraban en el vertedero. Allí se encontró con ellos Roman Vladimirovich Burtsev. El maníaco no vio obstáculos, no había testigos alrededor y decidió cometer un crimen. Tras ser detenido, el pervertido dijo a los investigadores que quería violar a la niña, pero que su hermano podía interferir. Por lo tanto, el pedófilo decidió que primero era necesario deshacerse del niño. Atrayendo al niño a un pozo, Burtsev le asestó golpes en la cabeza hasta que murió. A continuación, Roman violó a la niña, que solo tenía 7 años, la estranguló y escondió cuidadosamente los cuerpos de las víctimas en la basura. 5 días después de la desaparición de los niños, se abrió una causa penal y se inició una búsqueda a gran escala.
Los nuevos proyectos de Roman Burtsev aún no podían materializarse. Estaba asustado y agazapado, pero tras el primer asesinato, su sed de sangre no hizo más que aumentar. 10 meses después, el pedófilo volvió a atacar. En julio conoció a Masha, que buscaba un gatito. Burtsev se ofreció a ayudarla y la desesperada niña aceptó sin saber los monstruosos planes del hombre. Roman subió al niño a una moto y lo llevó fuera de la ciudad. Allí actuó según el esquema utilizado anteriormente. Por cierto, en aquel momento el maníaco tenía su propio hijo de 9 meses. Esta información fue destacada por los periodistas en el programa Rusia Criminal, Herederos de Chikatilo, donde los padres de los niños asesinados afirmaron que Burtsev mimaba al bebé, lo mecía en sus brazos, con los que estrangulaba a las niñas y golpeaba al niño hasta matarlo. En el verano de 1995, Roman Burtsev violó y mató a otra niña, ocultando el cadáver del niño en un vertedero. Al no haber testigos cerca, las fuerzas del orden no pudieron encontrar el cadáver. El maníaco se dio a la fuga y volvió a pasar desapercibido. Las autoridades investigadoras interrogaron a antiguos presos, pacientes de clínicas psiquiátricas, familiares y vecinos de los escolares desaparecidos, pero fue en vano. Roman Burtsev tampoco evitó una conversación con la policía, pero las dotes de actuación del psicópata eran máximas y los investigadores no tenían pruebas de la implicación del hombre. Sin embargo, el maníaco ya había sido registrado en la base de datos por abusos sexuales a una niña en 1984. Por ello, los investigadores mostraron mayor interés por Roma que por otros interrogados. El pervertido no tomó ninguna medida durante aproximadamente un año. Sin embargo, pronto el pederasta cometió un nuevo ataque. Alcanzó a la niña cerca del colegio y la llevó al cementerio. Allí todo sucedió según la misma historia. El asesino en serie ruso, Roman Burtsev, escondía los cuerpos de sus víctimas con demasiado cuidado y una vez cometió un error. 15 días después de la desaparición del último niño, el maníaco se fijó en una niña de 12 años. Por desgracia, no sobrevivió. El ataque y el asesinato fueron espontáneos, y el psicópata no tuvo tiempo de pensarlo todo. No sabía dónde esconder el cuerpo de la víctima. Lo dejó entre los arbustos y se dirigió a la finca más cercana. Allí, tras encontrarse con una anciana, el pervertido le dijo que había olvidado llevarse una pala para cavar los lechos. La mujer le prestó generosamente la herramienta. De vuelta al lugar del crimen, Burtsev enterró el cadáver y tiró la pala cerca. Todas las pruebas físicas fueron descubiertas al día siguiente. Los policías siguieron el rastro del asesino sin siquiera sospecharlo. En una de las parcelas de la dacha, las fuerzas del orden interrogaron a una anciana que describió al asesino con todo lujo de detalles. Desde el color de su pelo hasta el modelo de la bicicleta en la que llegó. Roman fue detenido y ahora los investigadores tenían que averiguar todos los matices de los crímenes y también datos sobre dónde escondió los cadáveres de los niños. En el interrogatorio, Burtsev Roman, Kamensky Chikatilo, como le apodaron la policía y la prensa, no iba a confesar. Los investigadores necesitaban averiguar los lugares de enterramiento. Para trabajar con el pervertido, invitaron a un destacado experto en el campo de la psiquiatría, a Bukanovsky. Bukanovsky. Fue él quien hizo un retrato de Chikatilo, indicó su edad, estado civil y ayudó en la captura del maníaco. El profesor Alexander Olimpievich mantuvo largas conversaciones con el pedófilo y finalmente se rindió. Burtsev mostró los lugares donde escondió los cuerpos de las víctimas. Excepto el último asesinato, los demás cadáveres Roman los escondía bajo montañas de basura en los vertederos y memorizaba todos los detalles.
Para retirar los restos, la policía necesitaba artillería pesada, una excavadora. Las víctimas del pederasta estaban enterradas a mucha profundidad. Uno de los cuerpos estaba a 3 metros de profundidad. Una vez reunidas las pruebas, el caso pasó a los tribunales. Durante el juicio, el asesino pidió clemencia de rodillas y dijo: «Quiero vivir un poco más, para ver mundo». Pero haciendo atrocidades sangrientas, violando y matando niños, el maníaco era muy consciente de que el veredicto no estaría sujeto a cambios. Roman Burtsev fue reconocido cuerdo por un panel judicial de psiquiatras, entre ellos Alexander Bukhanovsky. Además, el psiquiatra reveló una patología muy interesante. El maníaco mataba a sus víctimas, imaginándose a sí mismo como un villano de película. Antes de su primer crimen, el pedófilo se inspiraba en películas eróticas y de terror. Sentía placer sexual cuando ponía a sus víctimas boca abajo y les presionaba la boca y la nariz con la palma de la mano. El asesino era plenamente consciente de sus actos de principio a fin y se deshacía de las pruebas con sangre fría. El pedófilo fue condenado. 144 del Código Penal de la RSESR. En febrero de 1997, el tribunal dictó sentencia de muerte por fusilamiento, pero no pudo ser ejecutada. En abril del mismo año se introdujo una moratoria. La medida excepcional de castigo fue sustituida por otra más humana, a saber, la cadena perpetua. Ahora el asesino cumple condena en Solikamsk. La FSU IK2 se llama Cisne Blanco y es una de las prisiones con las condiciones más severas de detención de presos. Conclusión. Los años 90 fueron terribles para todos los habitantes de la región de Rostov. Primero apareció el pedófilo A. Chikatilo, después el asesino en serie Kinko Mukankin, más tarde el maníaco Yi Tsyuman, apodado Blackfoot, y completó la lista de pervertidos Roman Burtsev. Rusia Criminal, en el ciclo de programas Crónicas Contemporáneas, puso de relieve los pensamientos y acciones de cada uno de estos monstruos. Pero ¿cuál fue la verdadera causa de patologías? Hasta el día de hoy sigue siendo un misterio.